Hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todas las personas que nos estén acompañando en el día de hoy. Para mí es un placer presentarles este webinar titulado Consideraciones culturales para la intervención del paciente con disfagia. Mi nombre es Joana Pino y yo seré la presentadora del día de hoy. Soy fonoaudióloga y tengo un posgrado de New York University del año 2019. Tengo también un diplomado en disfagia de la Universidad del CES de Medellín, Colombia. Soy miembro activo de la ASHA y soy la fundadora de un proyecto titulado Disfagia Master, el cual es un website que se especializa en recursos para los especialistas en disfagia basados en la última evidencia científica. Seré entonces la exponente del día de hoy. No recibo honorarios por esta presentación. El contenido de la presentación es meramente educativo. No tenemos como objetivo vender o promocionar ningún producto o servicio. Y el día de hoy esta charla se da también gracias al apoyo de The National Foundation of Small Disorders. Así que bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Al final de esta presentación, mi objetivo es que ustedes se puedan ir a sus casitas entendiendo cuál es el impacto de la cultura en la percepción de la disfagia y la adherencia al tratamiento y además explorar estrategias para brindar atención culturalmente receptiva. Vamos entonces a empezar por el principio. De pronto aquí tenemos personas que son estudiantes de pregrado, personas que tal vez no están familiarizados mucho con el término de la disfagia o apenas están empezando a estudiarlo. Así que vamos a empezar definiendo no solamente qué es disfagia, sino algunos términos que van a ser muy relevantes durante el resto de la charla. Entonces, la disfagia es simplemente la alteración del mecanismo de deglución que puede resultar en la penetración o aspiración de secreciones o contenidos alimenticios que pueden ingresar a la vía aérea, o sea, a la vía respiratoria. Resulta que en el año 2022 se estimó que alrededor de 15,10 millones de adultos, que es el 5,91%, padecieron de disfagia en los Estados Unidos. Estos datos nos indican entonces que uno de cada 17 adultos padeció de disfagia. Algunas de las consecuencias más comunes que encontramos en la disfagia son desnutrición, malnutrición, riesgo de neumonía aspirativa, reducción del bienestar psicosocial y la carga que puede tener el cuidador, que es la persona que está a cargo de este paciente con disfagia. Generalmente en los Estados Unidos, y hoy vamos a centrar un poquito la charla en los Estados Unidos, son los fonoaudiólogos o los Speech and Language Pathologists, las personas que se encargan no solamente de el tamizaje, sino también de la evaluación y la intervención de la disfagia. Esto puede cambiar un poquito a nivel global cuando nos salimos de los Estados Unidos, entendiendo que, por ejemplo, en Iberoamérica hay otros especialistas que pueden también ofrecer atención a estos pacientes, incluyendo los médicos otorrinos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Vamos a hablar entonces o a definir dos palabras que conocemos muy bien y que todos hemos escuchado en algún momento, pero que son palabras que abarcan tanto que por momentos es bueno definirlas para que todos podamos estar en la misma página. Entonces, por un lado tenemos la palabra cultura, la cual la definimos como un sistema aprendido de comportamientos, creencias y actitudes y valores que nos moldean por un grupo. Cuando le agregamos a esta palabra cultura la palabra multi, eso nos indica entonces que nos referimos a más de una forma socialmente construida y aprendida de creencias y comportamientos. Entonces, vamos a hablar un poquito, como les dije antes, de los Estados Unidos, ¿sí? Porque los Estados Unidos, para aquellas personas que no viven acá, sino que viven en otros países y que han visitado Estados Unidos, grandes metrópolis como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, se podrán dar cuenta de que son ciudades, perdón, donde hay una gran densidad de una población multicultural, que quiere decir que son personas con diversas nacionalidades, etnias, religiones y estilos de vida. Sabemos que históricamente los Estados Unidos se caracterizaba por tener una herencia más bien europea, pero este escenario ha venido cambiando drásticamente durante los últimos 60 años. Sin embargo, con frecuencia el término multicultural para referirse a estos grupos que acabo de mencionar
Se utiliza para referirse a grupos minoritarios cuyas identidades culturales están en gran parte arraigadas a una ascendencia no europea, entre lo que incluimos los latinos, hispanos, asiáticos, árabes, nativos indígenas nativos de los Estados Unidos. Perdón que no me salió muy bien, lo estaba pensando en inglés. Este término entonces tiene un poquito de controversia, la palabra multicultural, porque puede a veces excluir a otros grupos de personas que a su vez que a su vez definen el panorama cultural de los Estados Unidos. Es por eso que muchas personas han incluso abogado por expandir un poco más el término multicultural para abarcar a personas de que se identifican con otros grupos sociales, incluyendo otros grupos de género, de clase, religión, ubicación geográfica, orientación sexual o comunidades lingüísticas. Entonces, es bien interesante porque los fonodiólogos en los Estados Unidos que trabajan en estas áreas que son altamente densas por otros grupos de diversos backgrounds culturales se enfrentan entonces a unos desafíos muy interesantes. Entonces también tenemos un grupo que conocemos como las personas de entornos cultural y lingüísticamente diversos, la sigla en inglés sería CLD, y estas son poblaciones particularmente vulnerables, pero altamente prevalentes, que representan casi la mitad de la población de los Estados Unidos en la actualidad. Además de las disparidades conocidas entre grupos marginados en cuanto al acceso a la atención médica y el impacto de las enfermedades, algunos estudios nos muestran evidencia que sugieren que también puede existir disparidades relacionadas también con las personas que padecen de discapacidad. Por ejemplo, los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares hispanos no blancos, incluidos asiáticos, afroamericanos, nativos americanos, esa era la palabra que no me salió bien ahorita, a menudo están muy más predispuestos a desarrollar disfagia, siendo las personas de ascendencia asiática quienes presentan la tasa más alta, según Basel y González y Fernández en su estudio del año 2011. Todos los estudios que vaya mencionando, ustedes pueden irse más adelantico, pues pueden adelantar la charla y ir a la página de referencias y lo pueden encontrar ahí. Resulta que como entonces fonodiólogos que trabajamos en estas áreas donde tenemos personas con tanta diversidad cultural, pues hay un término que es bien común y que ustedes también lo habrán escuchado, que se llama la competencia cultural. Entonces, esto se define básicamente como esa habilidad que tenemos de entender a un individuo e interactuar efectivamente con él, dado de que proviene de diferentes backgrounds culturales, con el propósito de promover un cambio positivo, un intercambio positivo de relaciones. Este proceso, que con el tiempo requiere una evaluación continua de la mano de una educación cultural continua, apertura a creencias y valores de otras personas, es bien importante cultivarlo y es por eso que nosotros, por lo menos los miembros de la Asociación Americana de Fonoaudiología o la ASHA, como lo conocemos por fuera, estamos constantemente también buscando y exponiéndonos a charlas como esta precisamente para poder entonces incrementar nuestras competencias culturales al momento de proveer servicios clínicos. Entonces, en este contexto clínico de un proveedor de salud, eso lo que nos ayuda entonces es a comprender y responder mejor y más apropiadamente a las variables culturales y lingüísticas que interactúan entre el fonoaudiólogo y el paciente y su familia durante esa prestación de servicios. Un término que mientras estaba construyendo esta charla lo conocí en español, no lo conocía y debo darle esa incidencia acá y se llama la seguridad cultural. Esto lo identificamos como la manera de abordar activamente prácticas que pueden ser inseguras para ciertos grupos culturales, garantizando que estos pacientes se puedan sentir seguros en nuestro entorno. Entonces, lo que queremos hacer entonces es crear marcos donde haya un compromiso y donde las personas, nuestros pacientes, se puedan sentir en confianza, de manera que podamos entonces inducir mejores resultados clínicos. Esto también lo que puede ayudar es a reducir la probabilidad de errores médicos al garantizar una comunicación efectiva entre los proveedores y los pacientes, especialmente cuando existen ciertas barreras lingüísticas o diferentes normas culturales. Vamos entonces a entrar un poquito.
en una diapositiva que a mí en lo particular me gusta mucho y que la he titulado Lo que asumimos. ¿Por qué? Porque nosotros como proveedores clínicos, proveedores de salud, asumimos ciertas cosas de nuestros pacientes y yo creo que es necesario que nosotros activamente nos estemos como concientizando alrededor de estos puntos que vamos a mencionar en un momentito para que podamos entonces como quitarnos un poquito esos sesgos de la cabeza y poner al paciente en el centro de la intervención, que es lo más importante. Una de las cosas entonces que nosotros asumimos es que somos los únicos expertos en disfagia y que tenemos la última palabra. Pues resulta que para muchas personas este no es necesariamente el caso. Y puede ser que esas personas no nos vean necesariamente como los únicos expertos en disfagia, como las personas que tenemos la última palabra. Entonces es muy importante que arranquemos a construir esa relación con los pacientes desde la educación y desde el brindarles ese espacio de confianza y de seguridad donde ellos se pueden expresar y donde pueden darnos entonces su opinión acerca de lo que les estamos hablando. Otra cosa que asumimos es que al presentarnos informalmente se abre un diálogo entre los pacientes y las familias. Por lo menos en la cultura latina, o bueno, no puedo hablar de todas las culturas porque pues la cultura latina es bien vasta. Voy a hablar, digamos, de la cultura mía, que es la colombiana. Vemos a los proveedores de salud como personas que tienen o ejercen una autoridad. Y muchas veces lo que pasa es que cuando se abre ese diálogo no es necesariamente un diálogo tan informal, sino que es un diálogo donde el proveedor de salud está dando información puntual a los pacientes, a las familias, y no hay una retroalimentación de esa información. Entonces, a veces también existe un miedo que se establece entre esta figura de autoridad, el paciente y la familia, lo cual impide entonces de que haya una conversación más fluida y pues no se abre tanto al diálogo mucho. Otra de las cosas que asumimos, porque somos los expertos en disfagia, es que las comidas que usamos en la evaluación, el tratamiento clínico, se parecen a las comidas que el paciente come típicamente. Es posible que si nos encontramos en un entorno donde, o en un país donde, por ejemplo, estamos en una ciudad como la ciudad de Bogotá, donde las personas están en un centro médico donde la mayoría comen cosas similares, pues yo no puedo asumir de que porque estamos en una ciudad donde la gran mayoría de personas comemos cosas similares, pues no va a ser necesariamente la dieta de mi paciente. Entonces, para eso es muy importante tener una charla, una entrevista, donde se pueda entender un poquito quién era esa persona antes de venir al centro médico, qué era lo que esa persona hacía, qué era lo que esa persona comía, cuáles eran sus dietas, sus restricciones, y considerarlo entonces al momento de la evaluación y el tratamiento. Otra de las cosas que asumimos con frecuencia es que los pacientes van a comprender y a seguir las recomendaciones de los cambios de textura. Y hay que entender de que estos cambios o estas recomendaciones, a pesar de ser muchas veces una recomendación basada en nuestro criterio médico, en nuestro criterio clínico, pues muchas veces ellos no van a comprender el por qué y el para qué de esos cambios. Entonces, bien importante, nuevamente, la educación, explicar el por qué, qué pasa, si es posible, traen imágenes, traiga esas imágenes diagnósticas de ese examen de videofluoroscopía que le hizo ese paciente y muéstrele, mire, eso es lo que pasa cuando usted come la textura que no es recomendada y eso es lo que pasa cuando come la textura que es recomendada. Y también considerar de que es muy importante darle el espacio al paciente de entender qué es lo que está pasando, el por qué, y también pensar en que se le puede dar una idea de, bueno, vamos a comenzar con esta textura, pero la idea es avanzar a otras texturas. Entonces, darle como también esa esperanza de que no es necesariamente, dependiendo del caso, la última palabra. Otra cosa que asumimos con frecuencia es que los pacientes van a dejar de comer las comidas que les gustan con la intención de tragar con seguridad, que ese paciente entonces va a llegar a la casa y no se va a comer esa hamburguesa porque él sabe que no es bueno, que no es seguro, que todavía no tiene la fuerza o las capacidades de glutóreas para comerse esa hamburguesa, pero no necesariamente es así. Nuevamente, la educación, explicarles el por qué esas personas no deberían comer en el momento esas hamburguesas, esas cositas que tanto les gusta, sino más bien esperar un poquito hasta que pueda ser seguro. Otra de las cosas que asumimos como expertos en disfagia es que los pacientes van a comprender las descripciones de puré, néctar, impuré.
¿Qué pasa? Nosotros ahora, y yo creo que muchas de las personas que me están viendo el día de hoy conocen el marco ITSI, que es, para los que no lo conocen, es un marco a nivel internacional que nos permite estandarizar las texturas de los alimentos y de los líquidos, de manera que haya un convenio eh, entre clínicos. ¿Qué quiere decir? El día de mañana que yo le haga una recomendación a mi paciente usando ese marco y que ese paciente se mude a otra ciudad y que siga su plan de tratamiento con otra persona, que esa persona pueda continuar exactamente donde ese paciente se quedó. Pero eso no necesariamente es claro para las personas. Esto puede ser claro para los fonoaudiólogos, pero no necesariamente claro para las personas. Entonces, es bien importante explicar y enseñarles también qué es lo que debemos hacer para lograr esas texturas. Porque si nosotros venimos de comer una dieta regular donde no modificamos las texturas, pues de pronto ese paciente no sabe cómo hacer una compota tipo puré o un néctar, etcétera. Entonces, es bien importante también enseñarle a las familias y al paciente cómo lograrlo. Por último, muchas veces asumimos que las personas van a comer con cuchara, un tenedor o beber con un sorbete y ese no es el caso necesariamente. Sabemos que alrededor del mundo hay muchas culturas donde se pueden comer con unos chopsticks, se puede comer con la mano, entonces es bien importante entender cuáles son los utensilios que utiliza el paciente. Vamos entonces a hablar un poquito sobre cómo empezamos a entender la disfagia desde el modelo biomédico y cómo pasamos de entenderlo desde un modelo donde estábamos solamente enfocados a la enfermedad hasta un modelo que más adelante se va a convertir en un modelo mucho más amplio que va a abarcar más allá de la enfermedad. Entonces, empecemos hablando del modelo biomédico, el cual fue inicialmente introducido por el doctor americano, el doctor George Angel, que es un médico psiquiatra, el cual lo describió como un modelo que conceptualiza la enfermedad como una desviación del funcionamiento biológico normal debido a determinantes biológicos descritos en el lenguaje de las ciencias biomédicas como la anatomía, la fisiología y la biología molecular. Se puede entonces identificar tres componentes esenciales en este modelo, el cual es un concepto de enfermedad, la ética y la lógica. En pocas palabras, este modelo lo que quiere es identificar una enfermedad y corregirla inmediatamente. Entonces, a pesar de que es un modelo inicial interesante, porque pues es bien médico, es bien estructurada, pues ha tenido muchísimas críticas, especialmente de humanistas, filósofos, puesto limita demasiado la participación de componentes psicosociales. Su concepto de enfermedad se basa en la idea de la enfermedad como una disfunción biológica del cuerpo que, como les dije antes, hay que curar, hay que corregir, hay que reparar. En resumen, entonces, para entenderlo, el modelo de medicina, este modelo de medicina es un modelo antiguo que viene de los años 70 y que básicamente se centra en las enfermedades biológicas utilizando racionamientos mecanistas biomédicos. Ya después, ese mismo doctor propuso un nuevo modelo, que era un modelo un poco más amplio en el año 1967, que propone que este modelo abarque otras cosas, no solamente el ámbito biológico. Este modelo se va a titular el modelo biopsicosocial, el cual contrasta bastantemente con el modelo biomédico que fue el que acabamos de hablar. Resulta entonces que este modelo biomédico, como lo pueden ver ahí en la pantalla, encapsula otras esferas del paciente. No solamente la enfermedad, sino que empieza a hablar entonces del ambiente, de la vida social, de la salud mental de ese paciente, de todo ese ámbito psicológico, sus relaciones sociales, la manera en que se enfrenta a los problemas, su autoestima, sus actitudes, sus creencias. Entonces, este modelo, a pesar de que reconocía los grandes avances de la biomedicina, argumentaba que algunas personas argumentaban que era un poquito insuficiente para muchos aspectos de las ciencias de la medicina y de la salud. Engel argumentó que era necesario ampliar el enfoque biomédico adoptando un nuevo modelo biopsicosocial que tuviera en cuenta todos estos factores que contribuyen tanto a la enfermedad como al rol del paciente.
El modelo biopsicosocial, así como el modelo biomédico, tampoco fue exento de críticas y se criticó mucho por tener diversas limitaciones em, que necesitaban pues como unas ciertas mejoras. Estas críticas se dividían básicamente en dos tipos. El primero, que el modelo carecía de un contenido específico que era demasiado vago, general, y segundo, que carecía de validez científica y de coherencia filosófica. Vamos entonces a entrar a otro modelo, que es un modelo mucho más reciente y es un modelo que es adaptado en muchos centros médicos alrededor del mundo. Este modelo se llama el CIF, que sería la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Ahí se me fue el de la juntito. Entonces, básicamente, esta clasificación se desarrolló tanto para niños como para adultos por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. El marco de la CIF puede ser entonces utilizado en la práctica colaborativa interprofesional y en la atención centrada en la persona. Entonces, aquí ya el paciente se pone en el centro de la intervención. El marco, entonces, ahí abajito van a encontrar el marco. Se centra entonces en dos partes principales. Primero, el funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. Perdón, consta entonces de dos casos, funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. Cuando hablamos de funcionamiento y discapacidad, incluimos entonces dos cosas. Las funciones y estructuras corporales, lo que es la anatomía, la fisiología, la psicología real del cuerpo humano, y las actividades y participación de esa persona como un miembro activo de una comunidad. También entonces la manera en que se moviliza esa persona, las interacciones interpersonales, su autocuidado, su aprendizaje y la aplicación de conocimientos. Por otro lado, tenemos entonces los factores contextuales, los cuales incluyen factores ambientales, los cuales tienen que ver y que no están bajo el control de la persona y que tienen que ver con la familia, el trabajo, las agencias gubernamentales, las leyes, las creencias culturales. Ahora también tenemos otros factores que son los factores personales, los cuales incluyen raza, género, edad, nivel de educación, estilos de afrontamiento. Los factores personales no se codifican específicamente en la CIF debido a la amplia variabilidad de cultura. Después de hablar entonces de esos modelos que nos empiezan a dar a entender de que la evaluación y la intervención de un paciente con disfagia tiene que ser más global, poniendo al paciente como el centro de esta intervención. Vamos entonces a comenzar a abordar algunos tips, ideas, consejos que ustedes se pueden llevar y aplicar mañana mismo en su práctica o hoy mismo en su práctica clínica para que puedan tener en cuenta esas variaciones culturales de los pacientes con disfagia. Entonces vamos a entrar a investigar algunas consideraciones y a entender algunas ideas que podemos aplicar. Hay que considerar que hay una influencia cultural en la percepción de la disfagia. Y esto hay que entenderlo de manera que las creencias culturales sobre las enfermedades varían muchísimo. No es lo mismo lo que piensa en la cultura occidental y cómo abordan las enfermedades la cultura occidental que cómo la aborda la cultura oriental, por ejemplo. Nosotros estamos en la cultura occidental mucho más predispuestos a tener un marco más guiado por el modelo biomédico, que es hay una enfermedad, hay que curarla, lo cual está bueno para enfermedades que son agudas. Por ejemplo, si yo me caigo de un quinto piso, a mí llévenme a un hospital. Yo no quiero ir donde un médico funcional, yo necesito ver un médico ya. Eso es un tema agudo que necesita solucionarse y que es una cuestión que puede ser de vida o muerte. Pero por otro lado tenemos entonces enfermedades crónicas como la diabetes, el colesterol, que son enfermedades que pueden tener un abordaje diferente y que pueden entrar otro tipo de medicinas para ser abordados. Entonces, dependiendo de la cultura, pues eso puede variar. Yo les traje en esta imagen el libro, no sé si está en español, pero se llama The Spirit Catches You and You Fall Down.
Este libro fue escrito por Annie Ferdinand y es básicamente un libro que explora el choque cultural entre una familia Hmong que es refugiada de Laos y el sistema médico estadounidense. ¿Qué pasa? Este libro trata sobre una niña que sufre de ataques epilépticos. En el modelo biomédico, en la cultura occidental, esto se ve como una enfermedad que hay que curar y que hay que mirar cómo corregirla. Pero para su comunidad de los Hmong, esto es algo interesante, es algo incluso bueno, porque quiere decir que la niña tiene unas capacidades que van muy por encima del núcleo de los miembros de su comunidad y que incluso la puede poner en un estatus de mayor autoridad dentro de su comunidad. Entonces, es un libro bien interesante porque habla justamente de esos choques culturales que se pueden dar. Hay otro tema también que tiene que ver con el estigma y la vergüenza, ¿sí? Y cómo afecta esto en la percepción de la disfagia. Y esto puede darse mucho también con personas, sabemos que la disfagia se puede dar en el espectro desde un bebé recién nacido hasta un adulto mayor, pero pongámonos en el contexto de una persona joven que está en sus 20, que quiere salir con sus amigos y que padece de disfagia. Sabemos que a los 20 hay muchos entornos sociales, queremos salir a tomar, a comer, estar con nuestros amigos y puede que exista un estigma y una vergüenza asociado con la disfagia, lo cual puede afectar esa percepción de la persona. También otra influencia cultural en la percepción de la disfagia es el rol de la familia. Y esto es bien importante hablarlo porque dependiendo de la cultura, la familia tiene un rol mucho más primordial o no. Por ejemplo, en la cultura latina, la familia tiene un rol donde la familia puede opinar sobre el curso de un tratamiento médico de una persona, porque la familia tiene ese poder. Dentro de la comunidad, dentro de la vida del paciente, pero puede ser que ese no sea el caso en otras culturas. Vamos a ver entonces otra cosa que debemos considerar y son las costumbres alimentarias y de disfagia. Y es que a veces nos enfrentamos a unos dilemas éticos cuando la cultura alimentaria o las preferencias de los pacientes son inconsistentes con nuestras dietas recomendadas. Hay que entender que la cultura no se hereda, se aprende. Y las elecciones alimenticias de diferentes grupos culturales suelen estar vinculadas a comportamientos étnicos y creencias religiosas. Entonces, es bien importante considerar cuáles son los alimentos culturales para esa persona, entender antes de esa persona de padecer de disfagia qué era lo consumía, qué era lo que consumía y cuáles eran las prácticas. Con esas prácticas nos referimos a cuáles eran esos horarios estructurados. Por ejemplo, hay ciertas religiones alrededor del mundo que tienen ayunos. No sé, de pronto tienes un paciente que es de descendencia árabe que practica el Ramadán y durante el Ramadán hay unos periodos de ayuno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no queremos decir que en el historial médico que el paciente se rehusó a recibir alimentos a pesar de la insistencia que tuviste, que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver es con las preferencias, las prácticas alimenticias de ese grupo, de esa persona. Hay que entender que comer, y esto es un quote, comer es una reafirmación diaria de la identidad cultural. Muchas personas asocian los alimentos de su cultura y de su infancia con sentimientos y con recuerdos positivos. Y la comida es parte de quienes somos y en quien nos convertimos. Seguramente les ha pasado un montón que se comen un bocado de algo y ustedes dicen, wow, me trae tantos recuerdos. Entonces, los alimentos de nuestra cultura tienen ese poder de ser reconfortantes, de traernos, de llevarnos a la casa, incluso en momentos de frustración. De pronto, cuando, por ejemplo, no sé, estás viajando o estás en un intercambio en otro país y de repente te comes la receta que te prepara tu mamá en la casa y tú cierras los ojos y tú dices, ay, qué rico, me hace pensar en mi casa, en mi mamá, en lo que me cocinaba. Entonces, estas costumbres culturales, estas prácticas alimenticias, es bien importante tenerlas en cuenta y también usarlas a nuestro favor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está motivado, que es un factor muy importante en la terapia, si ese paciente está motivado y yo le presento un alimento durante la terapia de manera segura y esa persona
se siente motivada a comerla, empieza a salivar, empieza a tener unos pensamientos positivos alrededor de ello. Hay que saber de que de pronto es una buena estrategia, entonces algo para considerar. Otra consideración muy importante son las barreras lingüísticas y comunicativas. Por eso es bien importante que si nos encontramos en contextos donde las personas, nuestros pacientes hablan otros idiomas, pues es importante tener un intérprete. Esto no es necesario en algunas partes del mundo. Por ejemplo, si yo estoy en Colombia y voy a darle terapia a una persona, hay una alta probabilidad de que esa persona hable mi idioma. Pero ¿qué tal si yo tengo un extranjero, un turista que está de visita y que esa persona solo habla árabe o solo habla inglés y yo no hablo inglés? Pues entonces necesito tener un intérprete conmigo que no solamente me ayude a comunicarnos, sino que además me ayude a interpretar, porque hay muchas sutilidades en el idioma, cosas que pueden llevar a que esa persona suponga cosas que no son o que yo suponga cosas que no son. Entonces, es bien importante también una persona, un intérprete con competencia cultural. Ahí viene esa definición que habíamos hablado al principio. Luego, hay que asegurarnos de que las instrucciones de los ejercicios y los cambios y las recomendaciones que leemos a esa paciente o a ese paciente sean comprendidos claramente. Si yo tengo una persona que tiene un nivel de alfabetización bajo, por ejemplo, y que lo vamos a hablar en un momentito, que es la próxima diapositiva, yo tengo que encontrar la manera de ponerme al nivel de ese paciente. Ese paciente no tiene que estar al nivel mío. Ese paciente está donde está y usted es el que tiene que ir a estar al nivel de ese paciente. Entonces, si le toca traer dibujos, si le toca hacer diapositivas, lo que sea, para que ese paciente pueda entender lo que usted le está diciendo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y de repente también para corroborar de que esa persona sí entendió, preguntarle, oye, ¿me puedes tú a mí dar la información que te acabo de dar? Como quien dice, en tus propias palabras, dime lo que yo te acabé de decir, para ver si la persona sí entendió la recomendación. Y otro, bien importante, es de considerar la comunicación no verbal. Hay que respetar que hay ciertas diferencias culturales en los gestos, en el contacto visual, el lenguaje corporal. Para dar un ejemplo muy específico, nosotros, los latinos, somos un poco más del tacto. Si conocemos a alguien o alguien que es conocido, un abrazo, ¿sí? Esto puede ser mal recibido en otro tipo de culturas. Entonces hay que entender que el lenguaje no verbal tiene una incidencia muy importante también en esa relación que yo voy a construir con el paciente. Otra cosa que tenemos que considerar y que se las mencioné hace poquito es la alfabetización en salud y en la educación. Esta es la capacidad de un paciente de entender e interpretar y aplicar información escrita, oral o numérica que es necesaria para poder navegar el sistema médico. Entonces, una persona que tenga un nivel bajo de alfabetización en salud puede tener entonces dificultades entendiendo lo que le estamos diciendo y recibiendo esa educación en salud. Y esto se puede asociar directamente con comportamientos que ponen en riesgo a esa persona, como reduciendo su autocuidado, aumentando el número de hospitalizaciones y asociándolo también con un mayor riesgo de costos más incrementados al momento de acceder em, a servicios médicos. Entonces, en este contexto, no solo consideramos importante la capacidad de leer y escribir, sino también lo que el individuo puede hacer con la información de salud que obtuvo. Esta persona, en el momento que se vaya a ir a su casa, ¿qué va a hacer con esa información? Si la entendió, si sabe cómo aplicarla. ¿Será que esa persona no tiene los elementos que yo le pedí y ahora tiene entonces que reestructurar todo lo que yo le dije para poder adaptar la recomendación que yo le dije? Entonces, pensamos que una persona con un nivel satisfactorio de alfabetización en salud se desenvuelve mucho mejor en los entornos de atención médica y es posible que estas personas pues puedan ejercer un mayor control sobre su salud e incluso mejorarla. Pero es posible que pacientes que vienen de entornos diversos, culturalmente y lingüísticamente diversos, tengan un nivel de alfabetización más bajo y desproporcionado, lo que puede resultar entonces en disparidades en la comunicación con los fonodiólogos y pues impactando también la comprensión de la información del plan de tratamiento. Este problema
puede ser frecuente en el manejo de la disfagia, dado que la disfagia es un tema muy complejo. O sea, yo no sé si les ha pasado, pero cuando usted comienza a hablar de disfagia con personas que no tienen un background o que nunca habían incluso escuchado la palabra disfagia, esto puede ser algo muy confuso y a menudo novedoso, lo que puede impedir que estos pacientes de entornos que son diversos culturalmente y lingüísticamente, pues a veces tengan dificultades entendiendo la información, que se les etiquete como personas incumplidas, que no están colaborando, lo cual no necesariamente es eso, es simplemente que la información que le estamos brindando pues no se está entendiendo. Es muy importante considerar la alfabetización en salud del paciente y de su familia. Por otra parte, hay que entender también entonces considerar las actitudes culturales hacia las intervenciones médicas. La aceptación de dispositivos médicos como las ondas de alimentación puede variar según la cultura. Entonces, aquí es bien importante que al momento de hacer una recomendación, entender cuál es la posición del paciente y de su familia para aceptar esa recomendación. Y si esa persona no acepta la recomendación que se le está dando, es muy importante ofrecer alternativas, pero también brindar educación alrededor de esas alternativas y explicar cuáles son las ventajas y las desventajas en comparación del tratamiento que están rechazando. Entonces, bien importante entender que muchas veces va más allá de una preferencia personal, puede ser una preferencia cultural, social establecida. Por último, quiero entonces que hablemos sobre las consideraciones al momento del tratamiento de la disfagia para que sea un tratamiento que sea culturalmente receptivo. Como lo dije al principio, durante toda la charla, es importantísimo construir una relación técnica que nos permitan crear esa confianza con estos pacientes que pueden venir de diversos antecedentes culturales. También es muy importante ser flexibles en el plan de tratamiento. Muchas veces, y como lo asumimos antes, somos los expertos de la disfagia, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que le estoy recomendando, pero es muy importante ser flexibles y entender que es que este tratamiento no es para nosotros, este tratamiento es para el paciente y es él el que lo va a recibir. Entonces es bien importante tener en cuenta lo que él piensa y lo que opina. También es muy importante involucrar a los pacientes y a las familias en estas metas realistas y culturalmente apropiadas. Entonces, antes de cerrar esta charla, yo quiero dejarlos con una idea de cuál es un diseño, ¿sí? Esto es un diseño de cómo manejamos tradicionalmente la disfagia desde que recibimos al paciente hasta que creamos un plan de tratamiento y cómo podemos aplicar otro modelo que sigue las mismas bases del modelo tradicional pero que comienza un poquito poniendo al paciente como prioridad. Entonces, vamos por partes. Si me perdonan si está en inglés, no importa, yo igual se lo voy a traducir. Entonces, el modelo tradicional comienza con un clínico que quiere determinar y realizar un examen instrumental para saber cuál es el estado de la deglución, identificar qué es lo que está pasando. Luego, una vez esos resultados llegan, entonces el fonoaudiólogo dice, bueno, basado en estos resultados, yo voy a hacer el siguiente plan de tratamiento, vamos a hacer los siguientes ejercicios por tanto tiempo y este es el objetivo. Y por último, ya después de que ha pasado un tiempo, pues el clínico determina si es necesario hacer otro examen instrumental para saber cuál ha sido el avance. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo en ningún momento mencioné la palabra paciente. En este modelo, ningún momento dijimos, señor, ¿usted qué opina? ¿Usted le parece bien lo que vamos a hacer? ¿Usted, cuál es su objetivo? ¿Qué pasa? Miren, muchas veces el objetivo de nosotros es establecer la dieta menos restrictiva, pero de pronto el objetivo del paciente es, yo quiero tomar agua y no sentir miedo. Entonces, mira que lo que el paciente quiere y lo que tú quieres de pronto está un poco alejado. Entonces, el modelo que vamos a hablar en un momentito, pues hace que ese paciente empiece a tener un papel mucho más relevante al momento entonces de hacer ese tratamiento clínico. Entonces, el backward design, que es el diseño hacia atrás, es una práctica que lo que quiere y lo que nos invita a todos nosotros es a aplicar un modelo de disfagia donde incluimos a los pacientes de orígenes culturales diversos
y que nos permite tenerlo como en el centro de la intervención. Entonces, arranca ayudándole al paciente a identificar e individualizar los objetivos. Y estos pueden ser objetivos a corto o largo plazo, como por ejemplo el reducir el miedo que me genera tomar agua. Hay que entender que hay pacientes que no van a responder o que no pueden ser parte de este proceso porque de pronto es un paciente que está en UCI, un paciente muy delicado, que no puede hablar, que no se puede comunicar, que tiene unos ciertos obstáculos. Entonces, es bien importante hablar con las personas allegadas para entender, ok, ustedes están de acuerdo, podemos proceder con estas ideas, ¿qué les parece? Vamos a trabajar juntos. Ya después entonces, el clínico y el paciente pueden establecer unos ciertos como herramientas de evaluación que les pueden permitir guiar y corroborar esa información, porque puede ser que lo que nosotros decidimos durante la primera entrevista, la primera charla con el paciente y la familia, está un poquito diferente de lo que vamos a ver al momento de hacer el examen instrumental. Entonces, es bien importante como comparar las dos cosas y decir, bueno, o sea, basado en lo que hablamos y basamos en lo que estamos viendo, pues vamos a crear un tratamiento que sea adecuado y que vaya y que respete las decisiones de ese paciente. Y por último, el clínico y el paciente pues ya tienen este plan de tratamiento creado donde simplemente van a trabajar juntos en conjunto para lograrlo. Entonces, en general, este diseño lo que nos hace es que nos permite empoderar a los pacientes a que se conviertan en socios iguales de la evaluación y el tratamiento. Eso refleja de que esto es un tratamiento que está bien planificado porque no solamente tiene en consideración lo que piensa el paciente, sino que también considera lo que los exámenes instrumentales nos indican. Entonces, coloca al paciente en el centro de la terapia. Bueno, ya hemos pasado 47 minutos en esta charla, de la cual estoy muy contenta de realizar, además en español, nuestro idioma nativo. Si llegaste hasta esta diapositiva, quiero decirte que me enorgullece mucho, porque nosotros como fonodiólogos siempre estamos buscando información y es necesario para el abordaje clínico, para saber qué estrategias de glutorias puedo utilizar con mi paciente, qué herramientas de evaluación de amidaje, etcétera. Pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo de pensar en estas consideraciones culturales que pueden tener un impacto enorme, enorme en ese plan de tratamiento que estás construyendo. Así que quiero darle nuevamente las gracias a the National Foundation of Small Disorders por tenerme aquí el día de hoy. Quiero así también invitarlos a que me sigan en la página www.disfagiamaster.org y en Instagram en @disfagia_master para que sigan de antemano nuestro trabajo sobre recursos basados en la evidencia científica. Y nada, aquí por último les dejo las referencias de todo lo que hablamos. Aquí las van a encontrar. Ah, y antes de irnos, puntos claves, claro que sí. Primero, reconozcamos la diversidad cultural y biopsicosocial de nuestros pacientes. Cada persona es un mundo y cada persona trae consigo unas creencias culturales, unas prácticas alimenticias, así que es bien importante respetarlas, valorarlas y tenerlas en cuenta. También, punto clave es adoptar un enfoque holístico que no solamente hable sobre la parte fisiológica de la disfagia, sino que también toque otros factores emocionales, sociales que constituyen la vida y la experiencia de ese paciente. Importantísimo una comunicación abierta y respetuosa, fomentar este diálogo, entender las expectativas y las preferencias de los pacientes. Y traten de incluir términos más básicos, esos términos que son tan médicos a veces son incomprensibles, incluso entre nosotros mismos. Así que trate de ponerse al nivel del paciente y de la familia y usar palabras eh, más básicas. También la colaboración con el paciente, la familia, importantísima, involúcrelos, hable, realice entrevistas, recoja mucha información, esto va a ayudar muchísimo. Y por último, el compromiso con la educación continua, que es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy, sentarnos, capacitarnos continuamente sobre la competencia cultural y cómo la podemos cultivar, cómo la podemos desarrollar. Así que nada, aquí les dejo entonces las referencias de todo lo que hemos hablado el día de hoy y por último, darle las gracias por acompañarme.
Les deseo un feliz día, cualquier día que se sea.